Hare Krishna, muy buenos días. Namaom Vishnu Vadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gaurambani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayastri Krishna Chaitanya Prabhunityananda Sri Advaita Gadavnara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los siempre maravillosos textos del Srimad Bhagavatam, así como es también maravilloso todo texto que de forma genuina, de forma sincera, de forma autorizada por la propia eternidad, nos dé algún tipo de noticia sobre lo absoluto, sobre la chispa viviente y sobre la maravillosa relación de actividades amorosas que se intercambian y realizan entre ambos. Vamos a recordar que siempre toda esa suerte de invocación que escuchan, que realizo, en este caso son textos sánscritos de diferentes escrituras que se juntan para ir asumiendo mentalmente, afectivamente también, una postura de respeto y una postura de entrega y sumisión, puesto que sin el respeto, sin la debida entrega amorosa y sincera, sin buscar nada a cambio y sin la adecuada sumisión que la humildad siempre acompaña, no hay posibilidad de en verdad salir de las trampas del ego falso e irnos adentrando o al menos acercándonos a ese espacio consciente en el cual se puede ir percibiendo muy tenuemente primero el aroma del absoluto en diferentes modos, en diferentes maneras. No hay una fórmula fija. Simplemente cada cultura en su debido tiempo fue creando la suya y lo importante no está en esa estructura, lo importante es que haya sido creada con inteligencia o recibida con inteligencia y que al ejercitarla o practicarla entonces en verdad sumerja al practicante en ese estado de aquietamiento y de entrega. No es un estado de relajación mental. La incluye, pero es más que eso, porque tiene que incluir también un sentimiento de adoración, un sentimiento de abandono, un sentimiento y una convicción de reconocimiento sincero y cierto de lo otro, que es todo lo otro, o sea, el Señor absoluto, como un verdadero objeto de amor y verdadero objeto de adoración. El último texto compartido era el texto número 26 de este capítulo 9, del segundo canto del Srimad Bhagavatam, que decía, o donde Brahma decía: a pesar de eso, mi Señor, te estoy orando para que tengas la bondad de complacer mi deseo. Por favor, quiero que se me informe cómo, a pesar de tu forma trascendental, adoptas formas que parecen mundanas o materiales o comunes, si bien tú no tienes esa clase de forma en lo absoluto o esa clase de naturaleza en lo absoluto. Habíamos visto aquí que se daba una cuestión, o sea, tiene todavía Brahma un determinado deseo, pero este deseo está totalmente relacionado con el Señor. Brahma no se queda sin deseos en ningún momento, a pesar de que estaba totalmente purificado. Por tanto, el deseo no es una cuestión de impureza. O sea, el deseo es una condición, el deseo de hecho es una señal de las señales integrantes, de las señales primordiales de la chispa viviente. O sea, una de las formas por la cual se reconoce la presencia de la vida en una alta elaboración consciente es mediante el deseo. La cuestión está en la naturaleza de ese deseo y el contenido de ese deseo y posteriormente, por supuesto, los modos por los cuales se decida darle consecución
a la tendencia de satisfacción de ese deseo y después en último momento la conducta en sí. Pero la capacidad de desear es una cuestión natural, o sea, no se puede, no se debe de hecho pretender eliminar, porque es ese mismo deseo el que una vez purificado el corazón y la mente nos va llevando, nos va dirigiendo hacia la personalidad amorosa y absoluta, o sea, el deseo de servir amorosamente a Dios. Entonces, pero hay aquí, en el caso de Brahma, debido a su tendencia, hay un deseo relacionado al absoluto, pero este deseo es relacionado a conocimiento acerca de cuestiones del absoluto. Conocimiento, o sea, siendo Brahma o estando Brahma también vinculado con la modalidad pura de la pasión, que es una modalidad activa, está purificado, ya esa actividad no lo va a empujar hacia ninguna actividad inapropiada, pero aún así lo empuja hacia una actividad, y en este caso es la actividad de el adquirir conocimiento. Entonces quiere conocer, dice por favor, estoy orando para que me deje conocer, y empieza con la primera cuestión, como siendo la personalidad de Dios totalmente absoluta y espiritual, siendo completamente pura, ¿cómo es que es posible que asuma formas que dan la impresión de ser formas construidas, formas mundanas? Esa es la primera curiosidad de Brahma. Después continúa diciendo, y por favor infórmame cómo mediante tu propio yo, mediante tu propia esencia, le pregunta a Brahma a lo absoluto en el aspecto específico con el cual está teniendo un intercambio, infórmame cómo mediante tu propia esencia, tu propio yo, manifiestas diferentes energías para la aniquilación, generación y aceptación y manutención por combinaciones y diferentes tipos de transformaciones. Le dice otra cuestión también, dime cómo a partir de su propia esencia, cómo a partir de usted mismo, cómo a partir del único núcleo que es, cómo usted genera, cómo usted estimula la aparición, formación, transformación de diferentes energías y sus diferentes combinaciones. ¿Cómo es eso que las escrituras dicen que por Dios es hecho todo, aunque Dios no hace nada? O sea, parece un trabalengua de ciertas culturas, incluyendo la cultura védica, ¿verdad? O sea, todo es hecho por el Señor, pero el Señor a la misma vez nunca hace nada. Lo hace todo y no hace nada. Entonces Brahma está tratando de entender eso por su mente filosófica, pero encuentra aquí la oportunidad de que sea el propio absoluto quien le provea de ese entendimiento. El texto 28 continúa Brahma diciendo, oh amo de todas las energías, por favor háblame filosóficamente de todo lo relacionado con ellas. Tú actúas como una araña que se cubre con su propia energía y tu determinación es infalible. O sea, Brahma le está volviendo a repetir, por favor cuéntame todo este asunto de las energías, ayúdame a comprender, ayúdame a entender cómo es que sucede. Brahma indirectamente está diciendo porque yo no lo logro entender. Ninguna criatura por sí misma, por ejercicio solo del raciocinio, puede llegar a un entendimiento cierto de los misterios del absoluto, porque los misterios del absoluto ocurren más allá del campo consciente de la criatura. Entonces la criatura no puede acceder a todo el contenido de datos sobre el tema, sino simplemente el contenido de datos que va infiriendo desde su campo consciente, datos que tampoco los obtiene de modo directo, sino simplemente le llegan por repercusión. O sea, el dato está, lo que está ocurriendo está en el campo del absoluto, y entonces se filtra al campo consciente de la criatura, que vamos a recordar es un campo consciente donde todo lo que habita dentro o sucede dentro es construido de acuerdo a las diferentes leyes de la naturaleza material, así como también a las diferentes tendencias que caracterizan en ese tiempo, en ese momento,
a la chispa viviente en su sueño de existencia individual o de existencia completamente separada, entre comillas, del absoluto. Por tanto, lo que realmente la chispa viviente experimenta en ese sentido no es el estímulo directo del absoluto, es simplemente cómo le llega a ella, cómo ella lo percibe. Hay un factor intermedio ahí, que son los elementos que están, disculpen, en ese campo consciente. De eso hemos hablado muchas veces. Por ejemplo, alguien le llama a usted, le dice su nombre, esta persona está separada de usted unos metros y le llama porque quiere que usted lo observe o lo que sea, y usted dice, oh, escuché la voz de esa persona, o sea, me está llamando, pero realmente si vamos al fenómeno concreto, usted no escucha directamente la voz que sale de esa persona. ¿Por qué? Porque si hacemos un análisis de lo que significa la voz, vamos a ver primero que es una combinación entre vibración, aire y modulaciones que ocurren a nivel de la cavidad bucal o todo el aparato fónico. Y eso da por resultado lo que conocemos como la voz, y esa voz es manejada de tal modo que transmite sonidos contrastantes, que es lo que conocemos como palabra. Ahí ese sería lo más cercano a la verdadera voz, la verdadera palabra que está hablando esa persona. Ahora, esas vibraciones en forma de sonido, o sea, ondas sonoras, se comienzan a expandir, necesitan ir llegando al oído suyo. Para eso utilizan al aire como medio de traslado. O sea, el sonido se traslada en este caso por el aire, también se traslada por las sustancias, los sólidos, etcétera, etcétera. Se traslada por el aire porque el aire está cargado de moléculas, partículas que van a vibrar con esas vibraciones y unas a otras se las van a transmitir, primero quedándose por supuesto con una porción de esa vibración. Entonces, un grupo de partículas es que está más cercana de usted, que es el que habla, o de esa persona que habla, recibe las primeras vibraciones, absorbe una parte y transmite el resto, la otra recibe ese resto, absorbe una parte y transmite el resto, así una cadena incontable, de partículas incontables, hasta que llega al tímpano suyo, el tímpano vibra y así usted descifra el sonido, básicamente. Entonces lo que llega a usted es el resultado de aquello que fue pasando de partículas en partículas, de partículas en partículas. Quiere decir que no es directamente, no es puramente la voz que sale de esa persona. Eso es un hecho físico, no se puede negar, o sea, sucede así, nadie puede negarlo. Por ejemplo, usted coloca, vemos en algunas tradiciones de los aborígenes de todas las culturas, en películas vemos, y también los cazadores, ¿verdad? Muchas veces colocaban su oreja cerca sobre la tierra y habían relatos de expertos, aborígenes expertos, que decían, por ahí vienen jinetes a caballo, vienen a aproximadamente tal distancia, parece que son tantos caballos. O sea, eran capaces de captar una información muy detallada a partir del sonido. Sin embargo, ellos no podían escuchar el sonido directo de la pisada del caballo en la tierra. El caballo pisa en la tierra, esa tierra vibra, esa tierra simbra, como dicen algunos, vibra, y las partículas de la tierra que conforman la tierra, sus minerales, etcétera, va transmitiendo esa vibración de pedacito en pedacito hasta que llega al lugar donde está el oído del explorador. El punto es que a nivel de experiencia personal, la entidad viviente no tiene nada, absolutamente nada que ocurra en modo directo. Ninguna experiencia usted puede decir que usted la capte, usted la vive en un contacto directo con el estímulo sin intermediarios. No se puede, porque de hecho el propio cuerpo, los propios sentidos ya hacen un papel de intermediario. Este hecho es importante comprenderlo, porque si uno comprende que uno toma conciencia de algo a través de intermediarios,
Sus ojos son intermediarios entre lo que usted ve y la imagen que usted percibe. Pero si usted descompone los ojos, ese intermediario tiene una cantidad de piececitas que son diferentes mecanismos de la vista después del proceso de información hasta que llega a la decodificación del objeto, clasificación. El oído actúa como intermediario, el sentido del tacto, todos los sentidos actúan como intermediario. Y viéndolo a la inversa, todos los sentidos de acción o facultades de acción actúan como intermediaria también. Usted tampoco puede actuar directamente sobre nada. Tiene que hacerlo con intermediarios. Que esos intermediarios están en lo que usted llama su propio cuerpo y podrían parecer que son usted mismo, pero no son usted mismo. Son mecanismos, son piezas. Más allá de eso está lo que usted llama el yo. O sea, yo siento, yo me siento. El sentirse ese, que no es tocarse, que no es verse, que no es escucharse, es una sensación de existir. O sea, ese yo me siento. Ese yo me siento actúa a través de mecanismos intermediarios. Por tanto, en este sentido, uno puede comprender que hay una diferencia entre el existir, aquello que existe, aquello que está consciente de la existencia, y aquellos mecanismos por los cuales manifiesta o percibe dicha existencia y actúa dentro de ella. Si uno comprende eso, también puede comprender que es clara la idea de que la chispa viviente, al igual que el absoluto, que es la totalidad de lo viviente, no hace nada. Esa chispa viviente no ejecuta nada, pero esa chispa viviente es continuamente quien está estimulando para que los intermediarios ejecuten. Y así es que sucede el juego de la realidad en cualquiera de los contextos en el que se sitúe. Entonces, una de las cosas que Brahma quiere entender es precisamente eso. O sea, cómo es que sucede todo eso de la jerarquía, pero aplicado al contexto del Señor Supremo. Por favor, háblame de manera que se me enseñe al respecto mediante la instrucción de la Suprema Personalidad de Dios, y que así pues actúe como instrumento al generar entidades vivientes sin quedar yo confundido por esas actividades. El texto es significativo, todos lo son, pero este tiene una importancia también porque aquí hay una clave fundamental. Brahma dice, por favor, claro, vamos a recordar siempre cuando uno traduce, por ejemplo, este texto está traducido del inglés al español y el del inglés está traducido del sánscrito al inglés. Por tanto, y además, cuando se traduce del sánscrito al inglés, aunque lo traduce un experto, en este caso fue Srila Prabhupada, ya hay contenido, hay potencia interpretativa del sánscrito que se transmite, que uno lo entiende en el sánscrito, pero que al llevarlo al inglés no encuentra todo el conjunto de palabras exactas que puedan transmitir exactamente lo que el sánscrito quiere decir. El sánscrito está transmitiendo una vivencia muy profunda y completa, pero después cuando eso se traduce al inglés pierde completamiento. Pero después cuando del inglés se traduce al español y por otra persona diferente, también sigue perdiendo completamiento. Por tanto, no es que literalmente el texto dice así, sino que es lo que en español más o menos se armó para transmitir una idea de lo que el texto original dice. Por favor, háblame, o sea, hazme saber, hazme comprender que de manera que se me enseña al respecto, o sea, todas estas preguntas que yo las pueda comprender, esta temática relacionada contigo, con el absoluto y sus energías, cómo funcionan, esos misterios. Dice que yo lo pueda comprender mediante la instrucción de la propia personalidad de Dios. O sea, Brahma ha comprendido que la comprensión final, que la comprensión absoluta, es aquella comprensión que pueda de un modo directo ser adquirida, no construida, no derivada de nada, sino que se reciba de un modo completamente directo y completamente
genuino, de parte de la suprema personalidad de Dios. Que, por decirlo así, la comprensión emerja del absoluto, se perciba desde el absoluto. Entonces es eso conocimiento absoluto, y es eso lo que la literatura védica y otras literaturas llamarían revelación. Continúa diciendo, y que así pues actúe yo, Brahma está diciendo, como instrumento al generar entidades vivientes sin quedar condicionado por esas actividades. Hay tres cuestiones aquí. Brahma quiere conocimiento. Este conocimiento está relacionado en su totalidad con cuestiones de lo absoluto. ¿Y cómo es que lo absoluto, o en lo absoluto suceden tres cosas entre tantas otras? Primero, lo absoluto es absolutamente, valga la redundancia, espiritual, pero aún así la literatura está llena de episodios donde parece tomar o asumir formas aparentemente mundanas o materiales. ¿Cómo sucede eso y por qué? Segundo, lo absoluto es continuamente el director de innumerables energías. Todo sucede a partir de él y sin embargo él no hace nada. O sea, ¿cómo es que lo logra? ¿Cómo es que lo hace? ¿Cómo es que esto sucede? O sea, Brahma también. ¿Por qué? Porque mantenerse desligado al mismo tiempo que se mantiene en plena obra, ese misterio es necesario. Porque Brahma, vamos a recordar, posteriormente va a entrar en la etapa de creación, la etapa creativa, que es su papel fundamental, la etapa creativa de un universo. ¿Qué sería desde la cosmovisión védica el universo en el que estamos viviendo? O sea, la creación. Ahora, ¿qué pasa? Brahma dice aquí, de modo que yo pueda actuar, o sea, instrúyeme para que yo actúe como el instrumento adecuado, actuar al generar entidades vivientes, o sea, al crear toda la realidad, sin quedar condicionado por esas actividades. Vamos a recordar que anteriormente en el texto número 19, el texto decía, y el Señor, viendo a Brahma presente ante él, lo consideró digno de crear seres vivientes. Brahma, chispa viviente, tenía en su corazón la tendencia creativa, pero no tenía el conocimiento de cómo ejecutarla. Y además de eso, cómo ejecutarla sin quedar contaminado con ella. Esa es la cuestión. Y entonces ese conocimiento es el que está indagando en la presencia de lo absoluto. O sea, instrúyeme sobre cómo hago eso, porque Brahma también tiene la tendencia de permanecer en la presencia del absoluto, de permanecer puro, de permanecer en continuo estado de samadhi o de meditación profunda. Pero para el entendimiento de Brahma, ¿cómo puede hacer eso? Y a la misma vez cumplir con su tendencia creativa, cómo ponerse en actividad, cómo dirigir la creación de una realidad y al mismo tiempo seguir absolutamente sumergido en el samadhi. Para Brahma eso es una contradicción, al igual que lo resulta para todos nosotros. Movido por esa cuestión, entra al samadhi siguiendo un estímulo que lo considera sagrado absoluto, hasta que tiene esa experiencia directa con uno de los aspectos del absoluto y aprovecha entonces este aspecto del absoluto, lo considera a Brahma listo para lo que quiere hacer, y entonces acepta las preguntas y después va a darle la respuesta. Y esta es la combinación perfecta, porque todos los textos sagrados apuntan a que la chispa viviente se mantenga en la presencia consciente, amorosa, continua y constante de Dios. Pero al mismo tiempo también los textos ya no sagrados, pero que constituyen
fundamento para la conformación de una buena humanidad, hablan de que cada ser humano debe dedicarse a un número de tareas de manera organizada y armónica que contribuyan al bienestar en general de sí mismo, pero también de los demás, o sea, de la sociedad. Entonces parece un conflicto porque el término mantenerse en la presencia o consciente de la presencia de Dios es un término que en un primer entendimiento nos parece querer decir estar siempre en estado de, así como dice la gente, en las nubes. Pero si estoy así y me dedico a hacer algo, entonces ese algo me saca de ese estado. Pero si me saca de ese estado, entonces no puedo estar en la presencia de Dios. Es para la gente siempre, para todos nosotros es muy complejo. Entonces Brahma está diciendo, ¿y eso cómo lo hago? ¿Cómo es que lo haces tú? Le está preguntando Brahma al Absoluto. ¿Cómo es que tú lo haces? ¿Cómo es que de ti se generan en esencia todas las cuestiones, todas las actividades, y aún así permaneces en un estado de continuo aquietamiento, de continua conciencia plena? Esa es la pregunta inteligente, esa es la cuestión de los grandes sabios. O sea, ¿cómo logro cumplir con mi deber como chispa viviente en un cierto contexto dramático y cómo al mismo tiempo me mantengo consciente de mi relación con lo absoluto? Esta es la temática fundamental de la existencia. Porque cada segundo, cada experiencia que experimentamos, olvidando o no experimentando la relación consciente o la presencia consciente o el estar conscientemente sintiéndonos y comprendiéndonos como parte de lo absoluto, entonces es a lo que se llama actividad contaminante, porque nos va sumergiendo cada vez más en una ilusión de vida independiente, vida separada, etc. Que la gracia y el amor de nuestro amoroso Señor nos acompañe, porque hay una temática profunda que se nos está abriendo paso y ya estamos llegando al núcleo de la Srimad Bhagavatam, o la primera comprensión que Brahma recibió, a partir de la cual después se ramificó y después recibió el nombre de Veda, después fue dividido en 4, los Vedas en general, etc. Hare Krishna, buen día, estoy finalizando la llamada. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind